Vamos a ir en esta mañana a la palabra del Señor. Vamos a abrir las Biblias en el Salmo 34, Salmo capítulo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Señor, añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Bendito Señor Dios, Padre nuestro, eterno y maravilloso y majestuoso, tú que vives y reinas por siempre y para siempre, que eres santo, santo, santo. Nosotros, Señor, venimos hoy delante de ti, entendiendo nuestra necesidad de ti, nuestra debilidad, y confesando que tú eres el todo de nuestras vidas. Sin ti, Señor, no somos nada, estamos totalmente abandonados y muertos. Pero en ti ahora tenemos vida y vida en abundancia, y nuestro corazón se regocija de saber que tú eres nuestro Dios y que hemos sido reconciliados contigo en la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora alabamos tu nombre, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia en busca del oportuno socorro, y sabemos, Señor, que tú nos escuchas. Pero hoy queremos glorificar tu nombre, cantar la palabra a ti, y hoy nos sentamos también a la luz de tu palabra, para escucharla, para adorarte a través de ella. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a través de tu palabra, para que nuestro corazón sea fortalecido, animado, exhortado, edificado, que podamos dar gloria a tu nombre, pues cuando escuchamos tu palabra nuestro corazón también se alegra y se regocija, porque es tu verdad inmutable, que es una realidad para nuestra vida. Guíanos conforme a tu voluntad, guíanos con tu Santo Espíritu, que tú nos ilumines, Señor, y que nos ayudes en medio de nuestra debilidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de iniciar, lo primero que debemos comprender es el contexto del Salmo, y específicamente el contexto del versículo que acabamos de leer, que dice: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Para que así, de esta forma, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos tener un entendimiento sobre la bondad de nuestro Dios. Este Salmo 34 lo titula la Escritura como el Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Y es un momento en que David, como fugitivo de Saúl, se fue a la ciudad filistea de Gat, pero no encontró refugio allí y escapó por poco. Estos eventos nosotros los encontramos en 1 de Samuel capítulo 21, versículo 10. Dice así la palabra: Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Aquí nosotros vemos que el rey David huye de ahí, de esa ciudad, después de que se hace el loco, y él va a la cueva de Adulam, donde muchos hombres desesperados se unieron a él. Y este salmo, gozoso y sabio, parece ser que fue escrito desde esa cueva y cantado en la presencia de aquellos hombres. Y es bajo esta circunstancia que nosotros vemos que inspiradamente David, cuando escribe el Salmo, exalta la bondad
de nuestro Dios. Lo cual nos debe hacer meditar, mis hermanos, que la bondad de nuestro Dios no está sujeta a nuestras circunstancias, sino a pesar de las circunstancias. Está por encima de todas las cosas. Y nosotros sabemos por la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a su propósito eterno. Y este versículo que estamos viendo hoy de la palabra de nuestro Señor comienza con dos palabras: la palabra gustar y ver, haciendo referencia a la percepción de los sentidos y al sabor de las cosas. Dos aspectos que por la bondad de Dios todos los seres humanos disfrutan. Las personas pueden gustar el sabor de las cosas y pueden ver las cosas que le rodean. Y esto me hizo recordar de una joven que a raíz del COVID se le afectó su gusto y por casi más de 6 o 7 meses todas las cosas que le daban para comer tenían un sabor horrible, un sabor nauseabundo. Ella no podía gustar, simplemente podía ver e imaginar cuando percibía el sabor de lo que veía, que sabía, pero no podía sentir, no podía gustar. Lo que gustaba no era bueno, lo que gustaba era nauseabundo para su vida. Ahora, si nosotros vemos este aspecto físico, de que las personas no pueden gustar, o muchas personas no pueden ver, y esto lo llevamos nosotros al plano espiritual, nosotros podemos comprender que espiritualmente, cuando una persona está totalmente apartada de Dios, no puede ser gustoso de la bondad, no puede probar la bondad de Dios, no puede gustarla y tampoco puede verla. Pues los impíos tienen sus labios sucios y todo lo que entra donde ellos es para contaminar su vida. Dice Proverbios 10:31, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Así que si una persona habla perversidades, es todo lo contrario a reconocer la bondad de Dios. Es todo lo contrario a gustar de la bondad de Dios. Y el hombre lejos de Dios, el hombre natural, aborrece la bondad de Dios por la perversidad de su corazón. Y adicional a que no puede gustar de esa bondad de Dios, tampoco puede verla, porque está ciego. Dice Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Como una persona que está en total oscuridad puede ver la bondad de Dios. No puede ver la bondad de Dios conforme nuestro Dios debe ser conocido y debe ser visto. Por la naturaleza de que está apartado, está totalmente ciego, corrompido, en enemistad contra Dios. Y es aquí donde los hombres lo que terminan es adorando a las criaturas antes que al Creador. Gustan de las cosas como placeres y reconocen las cosas solo para sí mismos, como obras de justicia de sí mismos, mas nunca reconocen, ni gustan, ni pueden ver la bondad de Dios. No pueden entenderlo. Lo entienden como una justicia propia, como algo que se merece. De ahí que el hombre invente tantas teorías para desviar la bondad de Dios que se ve en la creación, la bondad de Dios que se ve en nosotros, en la vida, en el trabajo, en todo lo que tenemos. El hombre la desvía, diciendo que los hombres se crearon a sí mismos de una cadena evolutiva, diciendo que los hombres son merecedores de lo que ellos mismos hacen. Es un pensamiento de orgullo y de egoísmo, contrario a la voluntad de Dios. Y por eso no pueden gustar ni ver cuál es la voluntad de Dios. Pero no así el creyente.
aquel que ha creído en Cristo, la iglesia del Señor, esa sí que está llamada a gustar y a ver la bondad de Dios. Y esto podemos ilustrarlo con otro ejemplo, diferente al que vimos. Y es como cuando una persona es invitada a una cena frente a un mar cristalino bajo las estrellas y gusta de una deliciosa y exquisita comida. Esa persona puede deleitarse en el paisaje que ve, puede deleitarse en el gusto de lo que estaba saboreando y de la comida. Y esto en relación a la bondad de Dios nos hace entender que nosotros podemos percibir la bondad de Dios con nuestros ojos. Así como se puede percibir ese paisaje que nos parece hermoso, nosotros, los creyentes, podemos comprender la bondad de Dios, podemos percibirla y también podemos gustar de la bondad de Dios, podemos probarla como una dulce miel que satisface nuestra hambre y nuestra sed de justicia. Así que en referencia al gustar y ver, indicado en la bondad de nuestro Dios, nosotros vemos que el Señor es bueno en todo sentido. Y es por eso que vamos a ver este sermón que he titulado La bondad de Dios, y lo vamos a desarrollar en 3 puntos, en 2 preguntas y unas aplicaciones prácticas. La primera pregunta es: ¿en qué consiste la bondad de Dios? La segunda es: ¿cómo vemos la bondad de Dios? Y veremos unas aplicaciones prácticas. En primer lugar, veamos en qué consiste la bondad de Dios. Nuestro texto inicia diciendo: gustad y ver qué bueno es Jehová. Y nosotros aquí debemos preguntarnos: ¿en qué consiste que Él es bueno? ¿En qué consiste la bondad de nuestro Dios? Pues mis hermanos, esto hace referencia a la esencia infinita, perfecta, inmutable bondad de Dios, que Él es bueno en sí mismo. Es nuestro Dios como benefactor, como bienhechor, como dice el Salmo 119:68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Nuestro Dios es la fuente infinita de la bondad, la fuente infinita de todo bien, y este bien es comunicado a las criaturas. Él reparte la infinidad de su bondad y el mundo la experimenta en la gracia común. La gracia común que sostiene este mundo para que no esté en la anarquía, donde los hombres siembran y recogen, donde los hombres se benefician de la lluvia, del clima, de todo lo creado. Ahí está comunicada la bondad de Dios, esa bondad que Dios da a los impíos aunque no lo merecen. La señal del pacto con Noé, el arco iris, sale para buenos y malos. Y esa señal de ese pacto determinaba esa bondad de Dios en el sentido de que no cesaría ni la siega, ni las estaciones, ni el alimento, ni el fruto del trabajo para los hombres, nada cesaría. Y esto es por la bondad de Dios. Los impíos que no merecen ese amor en acción de Dios, reciben por la bondad de Dios el poder vivir y convivir en este mundo creado que Él ha hecho para su gloria. Pero también está esa gracia especial que comunica esa bondad de nuestro Dios, la cual nos preserva. Es el amor de Dios sobre nosotros en Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Como dice en Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ese amor salvífico de nuestro Dios es un amor de sumo bien. Dios
nos ha dado un amor que nadie nos ha dado. Ahora nuestro Dios es benefactor nuestro, no solo en la gracia común, sino en la gracia especial, siendo nuestro Dios bueno en sí mismo. Y esta bondad de nuestro Dios no es una pasión, no es una afección, sino que es una perfección. Y esa perfección de nuestro Dios la comunica a los hombres. Pues como dije anteriormente, Él es el autor de todo bien, no de ningún mal. Esto se refiere a su gracia, a su bondad. Nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos que Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Vimos el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que la palabra nos señala que obra en el corazón de los hombres. Vemos la bondad de nuestro Dios en la Trinidad. El Padre es bueno con sus designios, ha provisto cosas buenas, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, es bueno, el buen pastor que ha dado la vida por sus ovejas, que ha hecho una obra perfecta en la cruz para obrar la redención e intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo es bueno, Él obra bondad en el corazón de los hijos de los hombres y llena las almas de gracia. Vemos nosotros que esta es la bondad de nuestro Dios, y nosotros debemos ser capaces de gustar y de discernir cuán bueno es nuestro Dios, cuán bueno es el disfrutar y el gustar de su bondad. Dice el Salmo 119, 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Así que, mi hermano, si tú has sido salvado, si tú has sido regenerado, tú ahora amas, gustas y ves la bondad de Dios. Puedes hacerlo y debes conocer cuál es esa bondad para que puedas adorarlo cada día más. Pues ya no estás lejos de Él, muerto en tus delitos y pecados, lejos de poder entender cuán bueno es nuestro Dios. Ahora nosotros podemos ver cuán gozosos somos de comprender y de entender la bondad de Dios. Pues es bienaventurado el hombre que confía en su bondad. Esta bondad producida por el Espíritu, que satisface la necesidad y evita la dureza del corazón del hombre. Por eso, cuando gustamos y vemos cuán bueno es nuestro Dios, también somos exhortados a vestirnos sin crueldad, a vestirnos de bondad y de gentileza, en un entendimiento de su benignidad. Como dice Primera de Pedro 2:3, es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Todos nosotros, la iglesia del Señor, los creyentes, hemos creído en Cristo por la acción soberana de nuestro Dios. Hemos sido llamados por el Evangelio a una nueva vida y hemos gustado la benignidad de Dios al ser escogidos por Él, al ser llamados a una vida nueva. Hemos visto su gentileza, su bondad, su excelencia moral. Ahora somos sus hijos. Y nosotros, mis hermanos, debemos entender que nuestro Dios no es bueno por las cosas que hace. No es bueno por todo lo que ha hecho. Tampoco es bueno porque algo lo haga ser bueno o algo lo afecte a Él para que sea bueno, o lo aconseje para que sea bueno. No, mis hermanos. Nuestro Dios es la bondad en sí misma. Por eso se dice que no es una pasión causada por algo que percibe en el hombre, sino que es la esencia de nuestro Dios. Él es infinitamente bueno. La bondad de la criatura es como una
gota, pero nuestro Dios es como el océano infinito. Él es el sumum bonum, el sumo bien. La causa de la bondad no se encuentra en las criaturas. La causa de la bondad de Dios no se encuentra en lo creado, no se encuentra en el hombre, pues es una perfección en nuestro Dios. Nosotros podemos entender que nuestro Dios es bueno de Él mismo. Es su bondad, es parte de lo que Él es, de lo que la palabra nos permite conocer de nuestro Dios infinito y todopoderoso, porque nuestra mente no puede conocer el todo de Dios, pero por su palabra se nos ha permitido entender que Él es bueno, que Él es compasivo, que Él es santo, que Él es fiel, que es inmutable. Y hoy estamos a través de este texto exaltando ese atributo de la bondad de Dios. Una bondad que no se causa, que no se produce porque el hombre ejerza una acción, que no se produce por las circunstancias, sino que viene de Él mismo. En eso es que consiste su bondad. Él es perfecto en todo sentido. Por eso dice la palabra en el Salmo 136:1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es como si estuviéramos frente a un rompecabezas donde solo hay una pieza buena, y esa es aquella que es adecuada por todos los lados. Es la única que puede llenar el espacio. Esa bondad de nuestro Dios es perfecta, es única y emana de sí mismo. Y esa bondad la ha comunicado al hombre, la ha comunicado a sus hijos. Y por eso el texto dice: gustad y ved qué bueno es Jehová, qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es el Señor. Y esto debe llevar nuestro corazón a exaltarlo y a regocijarnos de que estamos frente a un Dios que es bueno en sí mismo, que no es bueno por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino que Él siempre es bueno. Esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿cómo vemos la bondad de Dios? En este sentido, habiendo entendido en qué consiste la bondad de nuestro Dios, ahora sí podemos ver cómo vemos nosotros la bondad de Dios. Y debemos distinguir, mis hermanos, dos manifestaciones de la bondad de Dios. En primer lugar está, por un lado, la bondad constitutiva. Ahora, ¿a qué hace referencia? Hace referencia, como veníamos diciendo, a que la bondad es una perfección de la propia naturaleza de nuestro Dios. No a la comunicación de su bondad, sino que es la característica de la misma esencia de Dios. Esa es la bondad constitutiva. Dice Primera de Juan 1:5: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces es bondad constitutiva porque está originalmente en nuestro Dios. En nuestro Dios, que es la bondad en sí misma. Dios no desarrolló la bondad. Nosotros expresamos la bondad, pero Dios es bondad en sí mismo. Es una bondad que ha existido desde la eternidad. Dios solo es el más grande de todos, infinito y todopoderoso, el creador de todas las cosas, y Él es eternamente bueno. Así que del mismo modo que su infinito poder está desde la eternidad, su omnipotencia, todo lo que Él es, su perfección divina también está en su bondad. Como dice el Salmo 119:68, bueno eres tú y bienhechor. Así que Dios tiene en sí mismo un tesoro inagotable de bendición que es suficiente para llenarlo todo. La creación y todas las cosas son buenas. La palabra dice en Génesis 1:31:
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y por otro lado encontramos la bondad comunicada. Ya vimos la bondad constitutiva. Ahora veremos la bondad comunicada. Esta bondad comunicada es la que nos deja entender y nos deja ver a Dios como la fuente de todo bien. Él es aquel que mantiene el bien de todas las cosas. Toda la bondad, todo lo bueno, todo lo que el hombre tiene y que puede experimentar, todo proviene de nuestro Dios. Dice el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y el Salmo 119:68, que ya lo leímos, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Así que la voluntad de nuestro Dios es permitir que contemplemos su bondad. Es la decisión de hacer bien de parte de nuestro Dios. Y esta bondad la vemos nosotros comunicada en primer lugar a través de la creación. Cuando leímos en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, cuán bondadoso es nuestro Dios que nos creó. Pero no solo formó al hombre de la tierra, no solo creó todas las cosas, sino que nos dio los sentidos. Nos dio unas manos para que pudiéramos trabajar. Creó los animales con un sistema de defensa. Nos dio la semilla para sembrar. Creó todas las cosas. Y todo está alineado con la bondad de nuestro Creador. Vemos nosotros que podemos gustar, que podemos ver, que podemos caminar, que nos podemos comunicar. Hubiera Dios podido crear al hombre para que con una inyección o con una hoja ya se alimentara todo el día, pero no fue su voluntad. Su voluntad fue que gustáramos de los alimentos. Su bondad fue colocarnos el sol, colocarnos la luna, la sombra de los árboles, los frutos. Toda la creación es la magnificencia de la obra de Dios. Toda la creación nos señala que nuestro Dios es bueno. Él nos sustenta y da todas las cosas. Y no solo a los creyentes, sino a todos los hombres en la gracia común. Dice el Salmo 145:15. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Toda criatura es alimentada por él. Como dice el Salmo 136:25, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. La bondad de nuestro Dios permite que nosotros contemplemos todas las cosas. Permite que el hombre trabaje con sus manos, que haya fruto, ve el sol, ve las flores. Ha hecho todas las cosas, es el creador. Y esa creación, mis hermanos, manifiesta su bondad. Manifiesta la bondad de nuestro Dios. Bueno es nuestro Dios para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. En segundo lugar, nos muestra esa bondad en el plan de salvación. Nosotros, mis hermanos, debemos entender que después de la caída, después de que el hombre cayó en el pecado por haber quebrantado la ley de Dios, por haber infringido el pacto de obras, por haber comido del fruto del árbol que no tenía que comer, en ese momento el hombre fue separado totalmente de Dios por causa del pecado. El hombre se escondió, se vistió a sí mismo, pero nuestro Dios no empezó con una anulación de su bondad, sino que Dios, al no efectuar el justo juicio, de terminar con el hombre por causa de su pecado, lo que hizo fue darle una promesa y un anuncio del Evangelio.
En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Su anuncio en medio del quebrantamiento del pacto de obras trajo la promesa del pacto de gracia. Y no solo en eso mostró su bondad, sino que en Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nosotros vemos que en el momento en que el hombre ha caído, nuestro Dios no aniquiló todas las cosas, sino que vino una promesa de salvación. Promesa de la cual somos benefactores tú y yo, mis hermanos. Nosotros aquí somos el reflejo de esa promesa que Dios hizo en Cristo. El cumplimiento de todas las cosas se dio en nuestro Señor Jesucristo. Esa promesa de vida, de esa promesa de esa maravillosa salvación aún en medio de este mundo caído. Y nosotros como su iglesia hemos recibido esa bondad. Hemos recibido esa salvación. Y tenemos ahora promesas de vida eterna. Y en medio de que aún continuamos luchando y batallando con el pecado remanente, aún después de haber recibido la salvación, nuestro Dios sigue siendo bueno con nosotros. Sigue mostrando su bondad. Todas las cosas buenas provienen de nuestro Dios. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que esa bondad fue mostrada en ese plan salvífico, en esa historia de redención que nosotros conocemos, porque nosotros tenemos toda la visión por la misericordia de Dios en su palabra, y hemos visto que ese desarrollo de la obra salvífica ha sido bueno y bueno en gran manera. También vemos su bondad en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Después de la promesa de salvación mostrada, vino el cumplimiento de esa promesa en la ejecución de la obra salvífica por parte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el pacto de redención. El pacto que el Consejo Intertrinitario hizo para proveer esa salvación necesaria para los hombres. Y es un acto de bondad de Dios, mis hermanos, porque el justo juicio para nosotros y merecido era la condenación eterna. Era estar en el infierno por la eternidad. Pero nuestro Señor Jesucristo vino como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue encarnado. Y en el momento en que se da su nacimiento, nosotros leemos en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nacimiento de nuestro Señor, su encarnación, aunque se conoce como el estado de humillación, para nosotros fue la buena voluntad de nuestro Dios para con los hombres. Porque se proveyó un Salvador, el Señor Jesucristo, quien vendría y cumpliría perfectamente en obediencia toda la ley de nuestro Dios, para morir en una cruz y recibir la ira de Dios que nosotros merecíamos, para luego vencer la muerte y resucitar y darnos vida eterna a nosotros. Y esto comunica la bondad de Dios a nuestras vidas. Nosotros debemos meditar en cuán bondadoso es nuestro Dios. Y ahora que se ha ejecutado la encarnación, se ha ejecutado la muerte y resurrección de nuestro Señor, Él prometió el Consolador, el Espíritu de verdad. Y Él obra en el corazón del creyente, en el corazón de los hombres llamados desde antes, escogidos desde antes de la fundación del mundo, obra esa salvación, quitando ese corazón de carne y colocando quitando el corazón de piedra y colocando un corazón de carne, escribiendo los estatutos y los mandamientos del Señor en el corazón. Y esto es
la bondad de nuestro Dios. Esa buena voluntad para con los hombres cumplida por esa salvación que hemos recibido. Así que nuestro Señor Jesucristo es la buena voluntad de nuestro Dios para sus escogidos. Y nosotros, mis hermanos, debemos gozarnos de la bondad de nuestro Dios. Y esto nos lleva a unas aplicaciones prácticas. Después de que nosotros hemos podido entender en qué consiste la bondad de nuestro Dios y cómo vemos esa bondad de nuestro Dios, es necesario que la bondad de Dios sea un estandarte del creyente. Es necesario que la bondad de Dios le dé firmeza y confianza a todo aquel que ha creído en el Señor. Dice la palabra en Nahum 1:7: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mi hermano, debes aferrarte a la bondad de nuestro Dios. Dice el texto que hemos leído: dichoso el hombre que confía en él, que ha confiado en él porque ha gustado y ha visto la bondad de Dios. Y si tú comprendes la excelencia de la bondad de Dios, comprendes que Dios es bueno en gran manera, mi hermano, y sabes que esto no cambia porque nuestro Dios es inmutable, cualquier angustia que enfrentes, cualquier desolación, cualquier temor, cualquier debilidad, debe llevar a que tu corazón descanse en paz porque tú sirves a un Dios que es bueno. Deleítate en la bondad de Dios. Él debe alegrar tu corazón, alegrar tu vida. Tú no puedes, mi hermano, enfrascarte en una tristeza, en una depresión, pensando que no has recibido nada, cuando tú has recibido todo en Cristo. Cuando Dios ha sido bueno al darte una vida eterna. Cuando Dios ha sido bueno al sacarte del vil pecado y darte un nombre especial en medio de su bondad, mostrando su misericordia. Dice Apocalipsis 2:17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y todo aquel que es de Cristo, mis hermanos, perseverará hasta el fin. Y ahí está la bondad de nuestro Dios, en que por su bondad, su misericordia, fuimos llamados para vida en Cristo. Fuimos transformados y hemos recibido un nombre que Él nos ha dado porque Él conoce a los que son suyos. Él los cuida, Él los sostiene. Dice la palabra que Él nos pastorea en verdes pastos donde nos hace descansar. Que Él conforta nuestra alma. Que Él nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Así que, hermanos, si tú en esta mañana estás débil, si en esta mañana tu corazón está angustiado, si tienes alguna preocupación, confía en la bondad del Señor. Recuerda cuán bueno ha sido el Señor contigo. Hasta aquí te ha traído el Señor. No dudes de lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo, porque es para su gloria, porque es bueno en sí mismo. Y si aquí en esta mañana hay alguien que nunca ha escuchado de la bondad de Dios, por estar ciego, por estar muerto en sus delitos y pecados, la palabra de Dios te está llamando para que te arrepientas y creas en Cristo para vida eterna, para que tu alma no se pierda en el infierno, para que puedas gustar y ver cuán bueno es el Señor. Debes venir a Cristo en fe, en arrepentimiento, buscándolo, humillándote de rodillas delante de Él. Y amada iglesia, todos los creyentes que aquí estamos,
guardemos en nuestro corazón la grandeza de la bondad ciertísima de nuestro Dios para su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Glorificamos tu nombre, bendito Salvador, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nunca se ha apartado de nosotros tu bondad y tu cuidado. Tú siempre estás a nuestro lado, Señor. No nos has dejado ni un solo instante y estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que tu bondad nos acompaña, Señor, porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, en este día. Ayúdanos a guardar en nuestro corazón el que nosotros gustamos y vemos cuán bueno eres tú, Señor, y que somos dichosos porque confiamos en ti. Guía nuestras vidas, Señor, nuestro entendimiento. Ayúdanos a alabarte y a ser agradecidos y a vivir con el gozo de la salvación, de saber que tú eres bueno, Señor. Gracias te damos, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén.